Vamos a comenzar hoy con el tema de la burocracia divina. Esta es como la tercera parte. Y vuelvo a recordarles el término. ¿Qué es burocracia? Es un conjunto de actividades y trámites que hay que hacer o seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. Entonces, estamos hablando de la religión y quiero decirles a todos ustedes de manera muy respetuosa que no pretendo atacar a nadie con esto, no queremos atacar a nadie. De hecho, esta semana hemos reconocido cómo a nivel de cristianos, a nivel de evangélicos, hemos cometido también muchos errores, y a nivel de pastores yo debo reconocer que como pastor también he cometido muchos errores, muchas equivocaciones, y la idea de todo esto es poder corregirlos y poder enseñar ¿qué? La sana doctrina, algo que sea sano, algo que sea legítimo, algo que sea verdadero. Ahora, hablamos acerca de la Biblia haciendo un pequeño resumen que originalmente la Biblia se escribe en dos idiomas, en griego y en hebreo. Recuerde que el griego era el idioma universal en ese momento. Entonces hablar griego era pues muy sofisticado, era gente muy adelantada, le debemos muchas cosas a los griegos y era como hablar inglés en este momento. Así que la Biblia se escribe en hebreo para los judíos y se escribe en griego para los gentiles, los que no son judíos, los como nosotros que no somos judíos. Pero después, cuando viene esa fusión con Roma, ese sincretismo, la Biblia comienza a pasarse del griego al hebreo y comienza a pasarse al latín. Recuerde que en ese momento la Biblia se escribía totalmente a mano. Entonces la sola idea de tener una Biblia era algo imposible, porque eso tomaba la vida de un monje hacer la escritura, copiarla, obviamente al original, ceñidos al original, y eso pasaba por unas revisiones. Eso no era que él se encerraba a escribir y luego, lista, está la Biblia, no. Eso, cada vez que él iba copiando algo, eso era sometido a un grupo que revisaba todo lo que se estaba escribiendo allí. Y en ese orden de ideas les cuento que la Biblia era algo que la gente no podía tener. No podía tener, la Biblia era algo costoso, algo prácticamente inalcanzable para la gente común y corriente, y aparte de eso fue escrita en un idioma, el latín, que no todo el mundo, la gente era analfabeta y menos la gente sabía latín. Así que la Biblia era, digámoslo, para un grupo muy cerrado de personas, un grupo, digámoslo, de élite, un grupo muy exclusivo de personas que a su vez manipulaban lo que la palabra decía. También la imprenta llegó en el año de 1436 y a partir de ese momento, con la imprenta, la Biblia comenzó a masificarse. Sin embargo, recuerden que la Biblia ha tratado de ser destruida por emperadores, por reyes, por gobernantes, por brujos, por todo el mundo ha querido ser destruida. Entonces el sacar Biblias de manera masiva no fue tan fácil, sobre todo porque siempre ha habido una persecución en la palabra. ¿Qué es lo que ocurre con la palabra? La palabra me habla de Dios, y yo ya les he explicado a ustedes que la palabra es la fuente más fiel para yo conocer al Señor. Es la fuente más fiel. Si yo debo conocer a Dios, debe ser a través de ¿qué? De su palabra. Pero a su vez, entonces la gente no tenía acceso a esa palabra y dependía de lo que los demás les contaban. Dependían de fábulas, dependían de cuentos. Esta semana hablamos del tema de Martín Lutero. Solo hasta 1610 salió la versión Vulgata de la Biblia, pero vuelvo y le explico en latín. Entonces la gente no podía tener la Biblia y era muy complicado para ellos saber qué decía la palabra del Señor. Entonces vamos a ver hoy cómo la religión nos fue manipulando, y vuelvo y le explico, no pretendemos atacar a nadie con esto, sino que queremos hablar acerca de la verdad y que esta verdad pues produzca en nosotros un cambio. Le cuento que un papa llamado Benedicto XIV, que él levantó, había una prohibición entre el año 1600 y 1757, 157 años, donde se prohibió literalmente leer la Biblia. La gente no podía leer la Biblia hasta que vino este papa Benedicto XIV y él levantó esa prohibición. Ahora, los primeros cristianos, los cristianos de la iglesia primitiva, esta gente fueron perseguidos por años y años, fueron perseguidos, y recuerde, por cientos de años, y recuerde que ellos no tenían la Biblia como nosotros. Ellos tenían fragmentos de las escrituras, así que ellos lo que tomaban era fragmentos, y lo que ellos hacían era tomaban, por decir, un pedazo
de texto bíblico y lo repartían entre varios y se escondían. Había un lugar donde ellos se escondían llamadas las catacumbas. Las catacumbas eran como unas bóvedas subterráneas para enterrar a los muertos, y en esas catacumbas muchos de ellos se escondían ante la persecución. Y lo más sorprendente de todo esto es que ellos, a pesar de esa persecución, ellos atesoraban un pequeño fragmento de las escrituras. Ellos lo atesoraban, lo leían, lo pasaban de unos a otros. Yo voy a leer esto con mi grupo un tiempo, lo vamos a estudiar. Podíamos durar semanas o meses con un pequeño fragmento, luego lo pasábamos a otro y así sucesivamente. Por eso a mí me llama mucho la atención que nosotros tenemos todo este material y muchas veces nos encontramos con cristianos que no leen la Biblia. Hay una oposición. Si usted sufre de insomnio, le tengo la clave: póngase a orar o a leer la Biblia y automáticamente le da sueño. A veces es una cosa espiritual, porque obviamente cuando tú lees la Biblia comienzas a conocer ¿a quién? A Dios. Y obviamente las tinieblas siempre han estado interesadas en que no conozcas al Señor. Así que los primeros creyentes se escondían en cuevas o en catacumbas. La palabra catacumba significa cumbo, viene del latín cumbo, que significa yacer acostado o estar dentro de un agujero. Esta gente se metía en pasajes subterráneos, húmedos, donde no llegaba el sol, eran fríos, eran oscuros, pero lo hacían porque tenían una gran pasión por estudiar la Biblia y eran cristianos verdaderos, cristianos que aguantaban persecuciones, cristianos que aguantaban la muerte, cristianos que aguantaban el destierro, cristianos que eran asesinados de una forma horrible, cristianos que perdían la vida simplemente por su credo, pero eran cristianos fuertes, eran cristianos que eran aguerridos. Ahora, ¿sabe? Le quiero contar algo más. Charles Spurgeon tiene una frase que me gusta mucho cuando hablamos de la sal y de la luz, y entonces dice: ustedes no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra. Algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. O sea, Charles Spurgeon comprende que ser cristiano no es agradarle a la gente. Somos ¿qué? La sal. Y él dice: la sal la quieren escupir, no es algo que la gente nos quiere tragar. Entonces, esta gente fue perseguida, fue aserrada, fueron quemados, pero lo que me llama la atención es que atesoraban la palabra del Señor. A veces ocurre dentro de una casa cristiana que no se lee la Biblia, no se lee, se mira como un libro más, se mantiene abierta en el Salmo 90, 91, se cree pues que ahí algo está ocurriendo por ósmosis, cuando la palabra de Dios deberíamos de atesorarla, deberíamos de sacar todos los días un tiempo para leer la Escritura, ya que tener una Biblia en mi mano le ha costado la vida a muchísima gente a lo largo de la historia. Ahora, hablando de la religión y la relación, recuerde que la religión es externa, la relación es interna. ¿Cómo diferencio yo una persona religiosa? Primero, un religioso dice, cree que es cristiano porque va a una iglesia o se congrega en algún lugar. Esto no te hace a ti cristiano. El religioso cumple lo que le conviene de la palabra. Entonces, esto me conviene, lo cumplo y lo reclamo para mi vida, pero esto no me conviene, así que esto no lo voy a tener en cuenta. El religioso cambia de comportamiento según el lugar y según las circunstancias en las que se encuentre. Entonces, cuando está en el trabajo es uno, cuando está con los amigos de la universidad es otro, cuando está en la iglesia, en el culto a Dios es otro. Entonces, el religioso es prácticamente un camaleón que cambia según las circunstancias o el lugar donde se encuentre. El religioso también es una persona que se la pasa juzgando y viendo los errores de los demás, pero olvida la viga que tiene en su propio ojo. Entonces, estamos llenos de religiosos, llenos de gente que cree que está siguiendo a Dios, pero seguramente están lejos del Señor. Les pasa lo de los soldados de la cruz. Estaban tan cerca a la cruz, pero tan lejos de Dios. Cerca del acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad, pero lejos de la salvación. Ahora, quiero contarles que a partir del año 313 después de Cristo, viene un emperador romano llamado Constantino. El nombre de este emperador es Flavio Valerio Aurelio Constantino. Resulta que este hombre iba a tener una guerra, iba a tener una batalla en un puente llamado Milvio, y en este lugar este hombre estaba muy preocupado porque estadísticamente iba a perder esa batalla, y entonces este hombre tiene una revelación, tiene un sueño la noche anterior con un símbolo, con la cruz. Y entonces a este hombre se le revela
que en ese símbolo él vencerá. De ahí sale una frase escrita en latín, me perdona la pronunciación del latín, dice in hoc signo vinces, in hoc signo vinces, en este signo vencerás. Al otro día el tipo se levanta, quita los emblemas romanos y comienza a cambiarlos por cruces. A partir de ese momento, de esa victoria, Constantino deja de perseguir cristianos, les permite el culto a los cristianos, y a partir de ese momento se considera que Roma comienza a fusionarse, hay una fusión o un sincretismo allí con el cristianismo. Y es muy interesante porque este hombre lo hace por un interés, él no lo hace por una convicción de fe, sino que lo hace por un interés, por una victoria que tiene, y comienza Roma a fusionarse con el cristianismo. Ahora, recuerde que la palabra sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar o fusionar dos creencias diferentes. Entonces se encuentra una corriente del cristianismo con una corriente de Roma. Recuerde que Roma era un imperio poderoso que abarcaba 3 continentes, un imperio muy organizado, así que ellos se unen con el cristianismo y de allí nace la Iglesia Católica o la Iglesia Universal. Ahora, ¿qué pasa con la Biblia alrededor del mundo? Primero, se tejen una cantidad de fábulas y de leyendas alrededor de la Biblia, ¿no? Entonces, en mi época, de hecho, les quiero contar que en mi experiencia de mi infancia, a uno le decían en mi infancia, ¿no? Hace muchos años ya, le decían a uno, uno escuchaba de los adultos diciendo no se puede leer la Biblia porque la gente que la lee se enloquece. Y más si uno leía Apocalipsis, entonces había una cantidad de fábulas y de leyendas alrededor de la Biblia. Imagínense si eso ocurría hace unos años atrás, imagínense siglos atrás la manipulación sobre la Biblia. Se creía que la gente que leía, digámoslo, las escrituras sin estar autorizada se podía enloquecer o podía morir. De hecho, por ahí hay una película acerca de esto y muestran en la película cómo las Biblias que existían en ese momento se les impregnaba veneno en polvo en las páginas, de tal manera que cuando la gente salivaba para cambiar la página, al tocar con sus dedos, con su saliva y pasar la página, la persona se envenenaba y moría, y decían, claro, se murió por leer la Biblia. O sea, alrededor de Dios, primero, se lanza una mala imagen. Eso ya lo hemos visto. Nos mostraron a un Dios castigador, a un Dios lejano, un Dios enojado con la humanidad, a un Dios que se complace con mandar gente al infierno. O sea, esa fue la imagen de Dios. Nos mostraron a un Dios que no quiere atendernos, que hay que hacer una burocracia, que había que ir primero a Santa Ana, la madre de María, luego María iba y hablaba con el Señor Jesús, luego el Señor Jesús hablaba con el Padre, bueno, una cantidad de cosas, y ahora se oculta la palabra. Entonces la palabra le sacan un poco de cuentos, que la Biblia es difícil de entender, que la Biblia no era para todo el mundo, sino para cierto tipo de personas pues muy elevadas o muy escogidas. Entonces cada vez la Biblia, que es quien me habla de Dios, comienza a esconderse. Se lanza una cantidad de cortinas de humo y la gente no tiene acceso a la Biblia. Ahora, no tienen acceso por lo costosa, por lo difícil del idioma, pero también comienza a crear un distanciamiento de la Biblia y lo vemos hasta el día de hoy. Hay una apatía en la Biblia. Yo ya les había dicho que la Biblia es como un diario, digámoslo de esa manera. Un papá que sabe que no va a estar más con sus hijos y comienza a hacer un diario, a escribir, a contar cosas de él, anécdotas, y comienza a plasmarlas en un libro o a hacer unos videos, etc. Y ya cuando sus hijos crecen y tienen una conciencia y preguntan, y mi papá o mi mamá, pues sencillamente se sacaba el diario, mire, este es tu papá, léelo, así era él, esto le gustaba, esto no le gustaba, esto era lo que le hacía reír, esto era lo que lo hacía llorar, etc. Eso es la Biblia, es un libro de amor, es un libro del amor de Dios con la humanidad, un Dios interesado siempre en conectarse con nosotros, pero la Biblia la distanciaron. Entonces cargar la Biblia era una cosa impresionantemente difícil. Ahora, desfiguran la paternidad de Dios, y yo posiblemente mañana voy a hablar acerca de la idolatría, si Dios lo permite. Entonces, ¿por qué es tan popular el tema de María? Y yo quiero decirlo muy respetuosamente. ¿Por qué en Latinoamérica es tan popular el concepto de María y por qué la adoración en Latinoamérica gira en torno a una mujer? Por la mala paternidad, porque para nosotros Dios es Padre y para muchos la paternidad es una cosa que no fue buena, no fue una buena experiencia.
Pero mamá, la gran mayoría sí tuvieron una buena mamá. De hecho, cuando usted habla con un muchacho que delinque y todo esto, muchos de ellos dicen papá es cualquiera, pero madre es solo una. De hecho, vemos muchachos asesinando y haciendo cosas incorrectas por comprarle a la viejita una casa porque mamá es una. Entonces, por eso es más fácil conectarse con una imagen materna, en este caso María, que conectarse con Dios, porque a Dios, lo hemos dicho a lo largo de esta semana, durante años se le ha enlodado la imagen, una imagen de un Dios que no es. Entonces la gente, claro, cuando va a orar, qué pereza orar a un Dios que no me atiende, un Dios que es indiferente, un Dios que no cumple lo que promete, un Dios que es ausente, un Dios que es castigador. Y por otro lado, entonces la imagen de Dios se desfigura, la paternidad se desfigura. Por otro lado, la Biblia se esconde y por otro lado, entonces se lanzan lo que se llama los hombres escogidos o los representantes de Dios en la tierra. Y esto es un contexto religioso aterrador. Entonces la gente aprende que Dios no tiene tiempo para mí, que necesito alguien que me ayude, alguien que me tramite el presentarme delante del Señor. No conozco la Biblia porque le quiero contar que el nivel de ignorancia en medio del pueblo cristiano es tan amplio. Hay gente, como lo decíamos esta semana, citando cosas que la Biblia no dice. Hay gente que ni siquiera conoce los libros de la Biblia, hay gente que desconoce las promesas que hay en la Biblia, hay gente que desconoce los autores, hay gente que desconoce el contenido de la Biblia. Entonces todavía hay una ignorancia. Vuelvo y le explico por qué. Porque espiritualmente no conviene que tú y yo conozcamos la palabra del Señor. No conviene. Porque como yo conozco la Biblia, me pasa lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero, cuando entendió, escribiendo la Biblia, pasándola del latín al alemán, dijo, por Dios, yo soy equivocado, lo que me han enseñado. Eso es lo que estamos tratando de hacer a través de este programa. Ahora, Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y realmente lo que destruye al pueblo es la ignorancia. Ahora, lo malo no es no saber, lo malo es no querer aprender. Son dos cosas diferentes. Nosotros no sabemos muchas cosas. Yo puedo no saber muchas cosas de la vida, pero una cosa es no saber y otra cosa es no querer aprender. Son cosas totalmente diferentes. Entonces se daña la imagen de Dios Padre, se esconde la Biblia, de hecho las pocas Biblias que habían en ese tiempo se encadenaban, recuerde, la gente no podía llevarse la Biblia a la casa, recuerde que la gente era analfabeta, la gente aprendía a través de vitrales en las iglesias, a la gente le contaban fábulas y la gente las daba por hecho, porque la Iglesia Católica Romana, y vuelvo a decirlo, no quiero ofender a nadie, la Iglesia Católica decía que habían dos fuentes para ellos, de revelación divina. Primero, la santa palabra de Dios y segundo, la santa Iglesia Católica Romana. O sea que si la Iglesia Romana decía algo, así era, porque ellos decían que eran una fuente de inspiración. Y entonces en ese orden, lo hablamos ayer, se crea el papado a partir de Pedro, a partir de una mala interpretación de algo que Pedro dice, y entonces se trata de decir que en Pedro se levanta el papado, cuando vimos ayer que no era sobre Pedro, sino sobre esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayer vimos la diferencia entre la declaración y el ser humano. Ahora, ¿qué ocurre acá? Comienza a generar este papado una cantidad de injusticias. ¿Por qué? Porque se ve a ese hombre como el sucesor de Pedro y el representante de Dios aquí en la tierra. Y esto genera pues un mayor distanciamiento. Entonces la gente comienza a ver a un hombre y comienza a decir, wow, ese hombre es casi Dios acá. Entonces el sentir que uno es casi Dios comienza a permitir una cantidad de injusticias, de atropellos, una cantidad de cosas que no pertenecen al reino de los cielos. Pero para no ir muy lejos, lo hemos dicho también acá, que dentro del cristianismo también hay hombres que han establecido sus propios reinos, no exaltan al Señor, no exaltan a Dios, Dios no es el rey en ese lugar, ellos ponen sus reinos y ellos son también aquí en la tierra los representantes de Dios y a sus súbditos o seguidores les hacen creer que todo tiene que girar en torno a ese pastor, a ese apóstol o a ese líder religioso. Hablemos un poco más de Pedro. Pedro cometió muchos errores y yo le quiero decir que la palabra que se utiliza para denominar al Papa es sumo pontífice. Ayer vimos que la palabra pontífice, pons es puente, faceres es constructor y sumo es elevado, maximus es muy alto. Entonces sumo pontífice es una persona
que es un puente con Dios y es una persona muy elevada que me lleva a Dios. Y entonces la gente comenzó a rendir una pleitesía al hombre. De hecho, hincar la rodilla, besar la mano del hombre, postrarse ante el hombre no es bíblico. Recuerde que ningún apóstol permitió que alguien viniera a adorarlo. Recuerde eso, cuando Pedro llega a casa de Cornelio y se postra, él no le permite, no, levántate, Juan también, no. Los apóstoles no permitieron nunca ser que adorados, pero aquí en la tierra se levantaron representantes. Y ayer yo les decía que hay gente que va a la congregación y ve al pastor como un ser superior cuando en realidad no lo es. Si bien es cierto, voy a hacer la salvedad y quiero poner un punto de equilibrio, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, hay que respetarlos, hay que honrarlos, pero no hay que venerarlos. Hay gente que idolatra a su pastor o idolatra el lugar donde se congrega, la denominación, cuando estos son solo reinos que humanos. El único que merece la gloria, que merece la exaltación, el único que merece los aplausos, el reconocimiento, es nuestro Dios. Pero mañana veremos que es mucho más fácil adorar a algo que veo que adorar a un Dios que no conozco o a un Dios que no puedo ver. En ese orden de ideas, recuerde que Pedro, ellos asumen que Pedro va a ser el sucesor del Señor Jesús aquí en la tierra, y sobre Pedro se va a nombrar pues ese papado y se va a nombrar ese reino. Pero Pedro, cuando el Señor Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, recuerde que Pedro, ayer lo vimos, luego le trata de decir al Señor, no vayas a morir a Jerusalén, a lo cual el Señor le contesta, apártate de mí, aléjate de mí, Satanás, porque Pedro ya no estaba hablando allí de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Así que suena totalmente descabellado pensar que la iglesia de Jesucristo sería trasladada o sería formada o estructurada sobre un ser humano como Pedro imperfecto. Esto no es una buena interpretación de la Biblia. De hecho, luego Pedro va y le corta la oreja a Malco. Pero también vamos a leer otra falla de Pedro, y esto ocurre después de lo que el Señor le ha declarado a Pedro. Acerca de esa declaración, sobre esa declaración levantaré mi iglesia. Mateo capítulo 26, versículo 69 habla de la negación de Pedro. Por eso Pedro no podría ser el sucesor de Cristo ni el representante de Dios en la tierra. Pero ellos lo montaron y ellos lo creyeron y ellos lo vendieron la idea por años. Dice Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús Galileo. Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Entonces imagínense cómo el Señor le va a decir, Pedro, sobre ti voy a fundar la iglesia. Y dice el versículo 71, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Versículo 72, pero él negó otra vez con juramento, o sea, juró falsamente, dijo, no conozco al hombre. Pero la cosa se va a poner más difícil en Pedro, en el que dicen que es el sucesor del Señor Jesús y en el cual se funda la Iglesia Católica. Dice el versículo 73, un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74, entonces como se siente descubierto, ahora él va a maldecir y a decir una cantidad de improperios. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces no se puede pensar que la iglesia de Jesucristo se iba a levantar en un hombre como Pedro, un hombre cambiante, un hombre con errores, de todas maneras humano. La iglesia de Jesucristo tiene una sola piedra angular, una sola base, y es Jesucristo mismo. No puede ser un ser humano, pero ellos primero nos mostraron una mala imagen de la paternidad de Dios. Segundo, la religión nos ocultó la Biblia. Y tercero, la religión colocó representantes de Dios en la tierra. Yo como pastor soy un embajador de Cristo en la tierra. Sí, tengo que mostrar a Cristo, pero usted y yo tenemos lo mismo delante del Señor. Su oración y la mía es tan válida delante del Señor. Pero a ciertas personas les conviene esa imagen de creerse superiores, porque a través de esa conveniencia hay una burocracia, hay una tramitología, y detrás de todo eso hay un interés. Hay gente que se aprovecha. Ya lo vimos como los fariseos devoraban las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones. Eso no es nuevo, eso ha pasado hace siglos, está pasando en este momento y con el final de los tiempos seguramente pasará.
hombres, falsos cristos, falsos mesías, falsos ungidos, pero yo quiero que usted tenga su mirada puesta ¿en quién? En el Señor, el autor y consumador de la fe. Permítame decir algo con mucho respeto, vuelvo a hablarle y vuelvo a aclararle que aquí no pretendemos arrojar piedras, a los católicos los respetamos profundamente, yo siento una profunda admiración por los sacerdotes, de hecho hay gente que estudia mucho, lee mucho, se prepara mucho, de hecho tiene una carga pesada que es la carga de la religión. Ayer hablamos acerca del don de continencia que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 7 como un don que es algo que Dios a ciertas personas le da, se lo impusieron a todo el mundo. Entonces es como decirle a usted, usted es cristiano, entonces usted como cristiano tiene que tener el don de sanidad o el don de interpretación de lenguas o el don de discernimiento de espíritu. No, los dones son regalos y yo no puedo exigirle a Dios que me dé algo que Él no me quiere dar. Así que les pusieron una cantidad de cosas y como humanos no podían llevar esto. Y le quiero contar que usted lo puede googlear y lo puede buscar. Dentro del papado se nombró gente que no tenía que estar allí. Por ejemplo, le voy a decir que Honorio I decía que Jesús no era Dios. Honorio I, un papa. Permítame decirle a algunos papas que se equivocaron. Solo algunos. Recuerde que el Papa Francisco... Jorge Bergoglio es el número 266, entonces imagínense, 266 representantes de Dios en la tierra, ¿cuántos errores se han cometido? Hubo un papa llamado Sergio III, era el nombre que se les colocaba en el año 904, asesinó a su predecesor para él quedarse con el papado. Juan III en el año de 1550 secuestró a un adolescente en las calles de Roma, lo hizo su amante por fuerza. El nombre del muchacho se llamaba Inocencio del Monte Siochi y este muchacho, Juan III, termina adoptándolo, haciéndolo un sobrino adoptado y finalmente lo nombra un cardenal. También le quiero decir, ese fue Juan III. Pablo III asesinó a su madre y a su sobrina para heredar una fortuna de la familia y también recibió parte de las ganancias que generaban las prostitutas en Roma. Benedicto IX, recuerde que a ellos les van colocando todos estos nombres. Benedicto IX fue un reconocido violador y pervertido que sentía un placer incomparable en tener sexo en los lugares santos del Vaticano, donde ellos consideran que era un lugar santo, como la tumba de Pedro o la tumba de Pablo. Pero también Alejandro VI, su nombre era Rodrigo Borgia, a él se le conoce a este papa más por las orgías que por las misas. De hecho, el apellido Borgia se convirtió en un sinónimo de normas vergonzosas en el papado de la época. Pero para no ir más lejos, el Papa Juan Pablo II negó la existencia del infierno. Recuerde que él niega que el infierno existe y de esta manera hace que mucha gente que ha hecho daño en la tierra pues sencillamente quedan como libres de culpa, digámoslo, libres de culpa y libres de responsabilidad. También le quiero contar que hubo un papa hace muy poco tiempo que se llama Benedicto XVI. El nombre de él es Joseph Ratzinger. Y le quiero contar que a Benedicto XVI lo movieron. Recuerden que el papa normalmente llega hasta que fallece. Este hombre lo movieron porque este hombre dijo algunas cosas que a la iglesia no le gustó. Por ejemplo, dijo que el bautismo entre infantes no tenía propósito, bautizar niños, porque recuerde que el bautismo es para arrepentimiento y un bebé o un niño de qué se va a arrepentir. También este hombre dijo que la escritura había sido manipulada con fábulas. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. También dijo que la salvación se podía adquirir fuera de la Iglesia Católica, una idea que no gustó. También dijo que en la Iglesia Católica los miembros no eran unidos, no eran fieles. También dijo que la Iglesia Católica no debería excluir a la gente que piensa diferente a ellos, sino que antes debería permitir que esta gente se acercaran a Dios. Entonces, una cantidad de conceptos de Benedicto XVI hicieron que de manera misteriosa él lo sacaran de ese papado. Los argumentos para sacarlo, para moverlo, fue el declive de su salud y de su capacidad mental. Ellos argumentaron que no se sentía bien físicamente y su capacidad mental no estaba bien, así que a él lo mueven. Pero este Benedicto XVI tiene un hermano también que estaba involucrado en unos escándalos de pecado sexual. El hermano de él se llama George Ratzinger. Él dirigió un coro durante 30 años en una catedral, Ratisbona,
y allí se le dice hacia este hombre que tiene unas denuncias por abuso sexual. Usted sabe que la Iglesia Católica a nivel del mundo tiene grandes demandas por pederastia. Y recuerde que no solo en Europa, en Estados Unidos, en grandes partes del mundo, se cree que hay más o menos unos 500,000 sacerdotes católicos a nivel del mundo, y se cree que por lo menos 20,000 de ellos están envueltos en escándalos de temas de inmoralidad sexual, de abusos, de violaciones, en orfanatos, en colegios, en conventos, en lugares que supuestamente no debería ocurrir esto. Aparte de eso, pues hay un gran escándalo. Recuerde que el Vaticano hay un estatuto, ellos cuentan con un estatuto extraordinario donde ellos no tienen control de las autoridades italianas en cuanto al manejo del dinero. El Vaticano es como un mundo aparte, es un país en medio de otro país, y ellos tienen sus propias normas allá, y entonces se han visto envueltos en escándalos a nivel de dinero. De hecho, la palabra Vaticano, si usted lo está copiando, se divide en dos: vates, adivino, canto, significa canto del adivino o del profeta. Y ellos están allí, digámoslo, en su Vaticano, ellos encubren una cantidad de cosas en Polonia, en Brasil, en Francia, en Bélgica, en Argentina, en República Dominicana, en Estados Unidos, cantidades de denuncias en cuanto a los abusos de sacerdotes, precisamente por el error que cometió la religión. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve saber todo esto? Pues una sencilla pero poderosa razón. ¿Cómo podemos tomar en serio una institución de personas que dicen representar a Dios en la tierra y que hacen este tipo de cosas? Pero por no ir más lejos, pues nosotros los cristianos evangélicos y los pastores también hemos cometido muchísimos errores y le hemos hecho mucho daño a la fe. Escúcheme, por favor. Vuelvo y le explico, no se trata de atacar a nadie ni crear aquí una división, ni odio, ni nada de eso, porque aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros también, los pastores, hemos cometido muchos errores. De hecho, yo pertenezco a una generación de pastores que estamos viniendo a subsanar y a enmendar los errores que pastores antiguos han cometido: manipulaciones, robos, mentiras, engaños, inmoralidades, una cantidad de cosas que otros pastores en otros tiempos nos heredaron eso a nosotros. Ser pastor en este momento no es igual a ser pastor hace 20 años atrás, donde la gente creía. Hoy me encuentro con gente que no cree en el pastoral, en el llamado pastoral, no cree en el oficio del pastor, no cree en el misterio del pastor. Nos ven a nosotros como tramposos, como mentirosos, como engañadores, como ladrones. Esa fue la herencia que nos dejó a nosotros el evangelio por años. ¿Por qué? Porque al igual que la religión tradicional y la Iglesia Católica cometieron tantos errores, en la iglesia también cristiana evangélica se han cometido muchos errores, y nos encontramos con una cantidad de personas por allí que trasladaron esos errores a donde no tenían que trasladarlo. ¿A dónde lo llevaron? A su relación con Dios. Y me encuentro con mucha gente por allí que no quiere saber absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque fueron heridos, porque fueron abusados, porque fueron maltratados, porque se les hicieron cosas injustas. ¿En nombre de quién? De Dios. Permítame hablar algo en el tiempo que tengo, en este momento, 5 minutos, y quiero decirle algo más. Una de las cosas que utilizó Roma para implantar la religión fue la fuerza. Recuerde que Roma era un imperio muy organizado, muy estructurado. Recuerde sus soldados, sus armas, todo lo que sus estrategias de guerra. Así que aquí se fusiona. Entonces ahora vamos a combinar la fuerza con la religión. O sea, vamos a matar en nombre de Dios. Y a partir de ese momento comienzan lo que son las cruzadas, las inquisiciones, las persecuciones a todo aquel que piensa diferente a mí. De hecho, algo que me sorprendió es que Galileo Galilei, recuerde que este hombre fue el que descubrió el telescopio, y este hombre, cuando fue a Roma, un siglo antes, había un hombre que le había dicho a Roma que la Tierra no era el centro del universo como se pensaba, llamado Nicolás Copérnico. Este hombre le había dicho a Roma: no, realmente la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Y sabe qué había hecho Roma con Nicolás Copérnico? Lo habían perseguido como un hereje. Cuando Galileo Galilei descubre el telescopio y se da cuenta que la Tierra en realidad gira alrededor del Sol y va a Roma, es considerado un hereje. Y recuerde que la gente que era hereje o era muerta en la hoguera, o era decapitado, o era ahorcado, o si le iba bien iba a la cárcel. Así que este hombre
pasa los últimos 9 años de su vida en una cárcel por decir algo que la iglesia no quería escuchar, no querían escuchar. Le cuento que a nombre de la Inquisición era un tribunal eclesiástico donde en ese momento se podían castigar a las personas como delitos contra la fe. Así que se derramó sangre por cientos y cientos de años, justificándose ¿en qué? En Dios. Entonces ya la idea de Dios era una cosa aterradora. Recuerde que aquí, por ejemplo, nuestros indígenas fueron conquistados por españoles y realmente la religión les entró a ellos a través de ¿qué? Del castigo y de la muerte. La religión vino y trajo destrucción, trajo violación, trajo asesinato, trajo maltrato, y a los que se rehusaban a adoptar la religión católica, el conquistador los aplastó y los destruyó. Ahora, en las cruzadas se hacían grandes campañas militares donde a través del Vaticano salían a tomar el control de diferentes países. Recuerde que Roma siempre quiso gobernar el mundo, siempre quiso gobernar más y ahora más amparados en un tema de la fe. Yo tuve la oportunidad de estar en Cartagena de Indias, un lugar hermosísimo de aquí de Colombia. Fui hace unos años con mi esposa, con el niño, teníamos el niño más pequeño, y una de las cosas que hace uno cuando va a Cartagena de Indias es ir a la ciudad amurallada. Es un paseo muy muy bueno, y le cuento que estando en la ciudad amurallada, bueno, uno va de día y de noche. Se hacía un recorrido en un coche empujado por un caballo, y entonces en la medida que tú vas por las calles antiguas de Cartagena, la persona te va contando historias, y a mí me impactó mucho cuando íbamos por esas calles. Algunas calles, por ejemplo, había una calle que se llamaba la calle de la amargura, y entonces yo le preguntaba, yo siempre he preguntado y a veces soy hasta cansón preguntando y averiguando cosas, y le preguntaba por qué se llama la calle de la amargura, y me contaba precisamente por todas las cosas que ocurrían, porque por esa calle, cuando alguien iba a ser ajusticiado, había sido declarado culpable por ser un hereje, por ir en contra de la religión, pasaba por esa calle, venía afligida la persona, venía triste, y por eso se llama la calle de la amargura. Recuerde que allá en Cartagena está el Palacio de la Inquisición, ya no se deja entrar, y recuerde que la Inquisición funcionó hasta el año de 1821, casi 200 años, hace muy poco tiempo se acabó la Inquisición, y la Inquisición avalaba torturas, vejámenes, oprobios sobre la gente, amparados ¿en qué? En la Biblia, cuando Dios no tenía nada que ver en esto. O sea, los actos que se han cometido usando el nombre de Dios han sido actos barbáricos, han sido actos dementes, demenciales, usando ¿qué? El nombre de Dios. También caminamos o transitamos por el coche por una calle que se llamaba Los Siete Infantes, y me recuerdo una calle, él me decía, ya vamos a llegar a donde queríamos llegar, y me decía, falta poco para llegar a un lugar que se llama el lugar del tormento, el lugar del tormento. ¿Sabe? Tanta sangre que se ha derramado en Cartagena de Indias, un lugar donde la gente ahí de verdad era asesinada brutalmente, simplemente por no compartir lo que la religión le había dicho. De hecho, pues doy gracias a Dios que yo hoy de manera libre lo puedo hacer y espontánea, pero en otra época no podría hacerlo, o hacerlo y tendría que estar escondido. Entonces, ¿qué nos ha enseñado la religión para que paremos por hoy allí? La religión nos enseñó que Dios estaba enojado con nosotros, un Dios indiferente, un mal padre, una mala paternidad. Nos enseñó que la Biblia no es asequible, que la Biblia no es fácil de leer, que el que la lee se vuelve loco, Dios lo castiga, la Biblia es algo aburrido de leer, y nos enseñó también que hay representantes de Dios en la tierra a los cuales hay que ir. Yo ayer les decía que en la iglesia nosotros le hemos enseñado a la gente a depender de Dios y no depender del pastor. ¿Por qué razón? Porque el pastor es un hombre común y corriente. Ahora, todo esto que se ha cometido, a grosso modo, porque pues estoy tratando de resumir todas las injusticias, usando la cruz, usando el nombre de Dios, usando la Biblia, usando las escrituras, ha provocado que en países de Europa como España haya un alto nivel de ¿qué? De ateísmo. Hay gente que fue creyente, estuvieron en colegios católicos o cristianos, vivieron en hogares que declaraban la fe, pero fueron maltratados en nombre de Dios, fueron abusados en nombre de Dios, fueron humillados en nombre de Dios, se les hizo daño, y lastimosamente esa persona no entendió que era una institución humana, sino que lo emprendieron contra el reino de los cielos. Una vez más, ya para concluir,
con la autoridad que el Señor a mí me ha dado como pastor, públicamente yo debo pedir perdón por todos los atropellos, improperios, injusticias, humillaciones que dentro del cristianismo se ha cometido sobre las personas. Es una realidad. Ahora, ¿qué nos puede servir a todos nosotros como gran enseñanza de todo esto? Cuando yo fui víctima también de muchas cosas en el cristianismo que jamás deberían de ocurrir, la gran enseñanza de lo que decía el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú pones la mirada en el hombre te va a decepcionar profundamente, porque aunque la iglesia del Señor es perfecta, está en manos de hombres y de mujeres imperfectos. Y hemos cometido muchísimos errores. Algunos por ignorancia, algunos porque nos enseñaron mal, algunos porque no quisimos aprender bien, pero también este es un buen tiempo para corregir esos errores y para volver a creer. No creas en el hombre. Dice la Biblia, confía en Dios. No confíes y no creas en el hombre. Cree en Dios y serás, ¿qué? Salvo. Mañana, si Dios lo permite, hablaremos de la idolatría. Hablaremos de algo que se llama las advocaciones, que son los diferentes nombres que se le da a María. María hay una cantidad, mañana les citaré algunas, pero hay miles de imágenes de María, y María, la de Guadalupe, la de Chiquinquirá, la de no sé qué, bueno, cómo este tema de la idolatría enriquece a la religión. Mañana lo estaremos viendo, y cómo esto es un negocio, y cómo los apóstoles en el libro de los Hechos llegaron a donde se adoraba a Diana, una diosa, y cuando llegaron allá casi los matan. ¿Por qué? Porque les acabaron el culto a Diana. Mañana estaremos allí, si Dios lo permite, y permítame hacer una oración en esta hora. Gracias, Dios, te doy, porque esta palabra, Señor, trae libertad, Señor. Y hoy no queremos sentarnos en silla de escarnecedor, ni queremos tener el dedo acusador. Yo creo que mucha gente que ha hecho daño también fueron víctimas, y a ellos también les hicieron daño. Y creo firmemente que a nosotros mucha gente nos enseñó mal, porque a ellos también les enseñaron mal. Pero queremos romper eso, Señor. Queremos tener una imagen correcta del reino de los cielos. ¿Qué es el reino? ¿Quién eres tú, Señor? Quiero conocerte, quiero que seas conocido en mi vida, y a través de conocerte quiero amarte, quiero enamorarme de ti, y a través de enamorarme de ti no vivir una religión, sino vivir una relación, Señor. Hoy, como creyente, sin importar mi denominación, te pido perdón por todos los errores, atropellos, improperios, injusticias que hemos cometido en tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, por usar tu nombre en vano, por enlodar el buen nombre del reino de los cielos. El reino de los cielos es justicia, es paz, es gozo. El reino de los cielos no tiene nada que ver con los sistemas religiosos, no tiene nada que ver con sistemas religiosos inmorales, sucios, llenos de avaricia, de codicia, llenos de muerte. No, este no es el reino. Por eso, Señor, no queremos pertenecer a ninguna religión, queremos pertenecer a Cristo. La gloria y la honra siempre, Señor, será para ti, y ayúdanos siempre a poner nuestra mirada en ti, Señor, el único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.